Listo, entonces vamos a empezar con ya la parte final del capítulo 1. Dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ya en la introducción dije un poco al respecto de Patmos y que puede ser ya sea en el gobierno de Nerón o de Domiciano. Yo creo que es en el de Nerón. Pero tres cosas importantes o tres palabras importantes del versículo 9 son tribulación, reino y perseverancia. Acá Pablo nos va a decir, Juan, disculpen, Juan nos va a decir que esta iglesia está dirigida a, que esta carta está dirigida a 7 iglesias. Ya en alguna sesión anterior hablamos de que las 7 iglesias representan a la iglesia universal. Es decir, esto no es solo algo que se escribe a 7 iglesias locales y el enfoque no es un mensaje para cada iglesia local, que es lo que mucha gente se ve, especialmente en los capítulos 2 y 3, sino este es un mensaje para la iglesia en general. Donde quiera que esté la iglesia, esta revelación es para ellos. Y aunque esto se entrega a 7 iglesias en el primer siglo en particular, y hay mucha especulación al respecto de por qué Juan escoge estas 7 iglesias, cosa en la que yo no entraré en detalle porque no sabemos, no entendemos, solo podemos decir que Jesús fue el que le dijo. Entonces, más allá de eso no tenemos idea de por qué. Pero entendiendo que este es un mensaje para la iglesia universal y no para unas iglesias locales, entendemos que Juan, y acá vamos a asumir que Juan es Juan el apóstol, no me voy a poner a defender la autoridad de Juan en este momento, pero dice, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, es decir, si esta es una carta dirigida a 7 iglesias que representan a la iglesia universal, lo que Juan nos está diciendo aquí es que él es parte de esa iglesia. Él, siendo un apóstol, no es superior a, es hermano de la iglesia, de los habitantes de las iglesias locales que representan la iglesia universal y es compañero. Es decir, la iglesia y los que hacen parte de ella son parte de tres cosas. Tenemos tribulación, reino y tenemos perseverancia. Tribulación está no solo en el libro de Hechos y las diferentes persecuciones que la iglesia sufrió en sus orígenes. La tribulación la hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia, la tribulación contra la iglesia y la tribulación que una persona que es miembro de la iglesia tiene que pasar son evidentes. Tenemos la promesa en Juan 16, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos en el sermón del monte la promesa, bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. Tenemos constantemente Pablo diciendo que él considera una bendición ser copartícipe de los sufrimientos del Mesías. Ser cristiano, ser parte del reino de la luz en medio del reino de las tinieblas viene con tribulación. Entre más brillemos, entre más la iglesia brille en un mundo de tinieblas, más tribulación
tendrá, ya sea de una forma o de otra. No en todos lados nos persiguen a capa y espada, no en todos lados nos matan a palazos, ni a piedrazos, ni a espadazos, ni nos encarcelan a que nos muramos de hambre, ni un montón de torturas que hemos sufrido y que tristemente en algunos periodos históricos hemos causado. La tribulación es parte de la iglesia, y ya sea que acabe algún día en esta tierra o acabe con la segunda venida de Jesús, tanto Juan como todos los miembros somos partícipes de esta realidad. Y es algo que nunca ha cambiado. Mucha gente ve la persecución bajo los judíos, los romanos, luego tenemos a los musulmanes, los bárbaros, aunque los bárbaros no mucho, pero persecuciones se ve a lo largo de la historia. Esto es ya como en el pasado lejano. Hoy en día esto es una realidad también. No porque a nosotros no nos afecte, especialmente en Occidente, especialmente en el territorio americano, ya sea norteamericano y suramericano. La persecución contra la iglesia acá es mínima. Es casi nula en muchos sentidos, y en otros sentidos tenemos persecuciones como intelectuales, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Existe un Dios? El ateísmo contra el cristianismo, una moral nihilista y postestructuralista versus la cosmovisión cristiana, una cosmovisión materialista, donde si creemos que el mundo fue creado por un Dios y que fue creado en 7 días, nos consideran locos. Si decimos que hay un diluvio universal o que hubo un diluvio universal, nos creen locos. Sí hay tribulación en ese sentido acá, pero en muchas partes del mundo, especialmente cuando vamos más al este, cuando vamos a países árabes, cuando vamos a países orientales como China, hay muchos cristianos y en partes de África que experimentan tanta persecución como cuando hubo en los comienzos de la iglesia por los judíos, después por los romanos, y hoy en día continuado por los musulmanes por cientos y cientos de años. La tribulación y la persecución contra la iglesia no ha terminado. Y aunque hay gente que tiene una esperanza de que esto va a acabar antes de que Jesús vuelva y que va a haber un gran revivimiento espiritual, y otros que creen que esto no va a acabar, otros creen que Dios va a sacar a la iglesia antes de que venga la gran tribulación. Y algunos comentaristas dirían o relacionarían que esta tribulación de la que menciona acá es la gran tribulación que habla en el Antiguo Testamento, y no puede descartarse, no para nosotros que realmente no tenemos una gran persecución, pero en el mundo y a lo largo de la historia muchos cristianos vivieron algo que ellos consideran la gran tribulación. O sea, no hay nada peor que ser separado de la familia de uno, asesinado, eh, difamado, calumniado contra. Los romanos nos despellejaban vivos, nos torturaban, nos entregaban a los leones, nos daban comida de animales salvajes en frente de personas en el Coliseo como entretenimiento. Los judíos en la época de la Iglesia Apostólica, uno de ellos, Saulo, es un ejemplo de ellos, ¿no? Iban de casa en casa. No solo arrestando, no solo separando familias, sino definitivamente asesinando. Desde Esteban en adelante, hasta la primera persecución grande de los romanos contra los cristianos que empieza con Nerón, los mayores persecutores de la iglesia eran los judíos. Y aunque esto parece miserable, ¿por qué cambiaríamos una vida en la que no nos van a perseguir todo el tiempo a una vida en la que nos van a perseguir y en la que vamos a tener tribulación? ¿Por qué cambiaremos
esa tranquilidad, esa paz por tribulación, al ser parte de este todo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, esta iglesia universal, y es porque hay recompensa. Y el tema de recompensa y conquista lo voy a tratar, si Dios quiere, en 2 sábados. Pero más allá de la tribulación, y esta es una mentalidad que muchos cristianos no tienen, hay una recompensa. Si perseveramos hasta el fin, como diría Pablo, vamos a recibir la corona de gloria. Muchos cristianos tienen una mentalidad un poco kantiana o ontológica respecto a la vida cristiana. Uno hace lo que hace porque es lo correcto. Uno hace lo que hace sin esperar nada a cambio. Porque si yo espero algo a cambio, entonces soy interesado, no estoy haciendo las cosas bien, no tengo las verdaderas intenciones que una persona que lo haría sin esperar nada a cambio sí tendría. Vemos el esperar una recompensa, el ver que todo este sufrimiento tiene un propósito. Y no es un propósito abstracto que no sabemos y que tenemos que ser humildes y no esperar nada a cambio. Es una recompensa. En medio de la tribulación hay esperanza. En medio de ya sea la gran tribulación y esto sea un periodo de 7 años literales, que alguna gente cree que Apocalipsis es. Ya sea la gran tribulación como un concepto general para la gran persecución que siempre ha existido a lo largo de la historia por el nombre de Jesús, hay una recompensa. Y si odiamos nuestra vida en este mundo, como dice Juan 12, no es por ser emos, no es por ser depresivos, sino porque hay una recompensa mayor. Hay algo mucho más grande que nos espera si perseveramos en medio de la tribulación. Y es una recompensa. Y capítulos 2 y 3 vamos a ver todo el tema de recompensa y conquista mucho más claro, pero al menos acá ya tenemos una esperanza y es hay algo por lo que perseverar. Esto no es simplemente sufrir por sufrir, esto no es simplemente vivir en medio de este mundo atribulado y vivir como enemigos del mundo y de los poderes de este mundo constantemente y esperar que si lo logramos de alguna forma no hay nada. Vamos simplemente a tener una vida eterna, a vivir para siempre. Ese es como nuestro consuelo. Hay una recompensa gigante en perseverar. Y finalmente, todos los que somos parte de esta iglesia universal somos parte de un reino. Y ese concepto es importantísimo. Ya lo hablé un poco anteriormente, pero cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de algo que de alguna forma tiene que ser ya. No es simplemente una realidad futura, porque acá Juan ya nos ha dicho 2 veces que lo que Jesús logró y su victoria ha traído el reino. Y ese era el mensaje de Jesús constantemente. Arrepiéntanse y crean que el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado. Los que somos parte de esta iglesia somos parte de un reino, universalmente hablando, no solo localmente hablando. Una iglesia local, una asamblea local de creyentes no es el reino, es una asamblea general o una asamblea local o una embajada de un reino gigante. Pero toda la iglesia hace parte del reino de Dios. Ya vimos un poco la imagen de Jesús asociada con Daniel 7 y eso representando a este gran rey que va a tener toda autoridad, todo poder, todo dominio, va a ser el más poderoso sobre los reyes de la tierra, lo que Juan otra vez rectifica acerca de Jesús y proclama, Él es el soberano sobre los reyes de la tierra. Si Él es el rey, ¿quién es su pueblo? Pues su pueblo, todos los que somos parte de esta iglesia, incluido Juan, somos parte de su reino. No hay rey sin reino. Y no hay reino sin rey. O sea, una persona que dice que es rey, pero no hay a quien gobernar, pues no es rey de nadie.
Y un montón de personas que dicen que son parte de un reino, pero no tienen un rey, pues tampoco son un reino, son solo una población, o una sociedad, o una cultura, o una nación, entendiéndola en el Estado moderno. Son una sociedad que establece normas y regulaciones y pone gente en el poder bajo voto popular para que los ayude a organizar la sociedad y que no sea un caos. Acá hablamos de reino. Reino entendido como un poder monárquico político, no solo como un concepto espiritual. Si yo, como persona del primer siglo, pienso en un reino, pienso en el Imperio Romano, pienso en las provincias romanas, los procónsules, pienso en personas con poder, pienso por allá en los reinos bárbaros, donde hay personas que están sometidas a un rey. Si conozco historia, pienso en los antiguos imperios, pienso en Alejandro el Grande, pienso en el imperio persa, en Jerjes, Artajerjes, en el imperio medio persa, Darío, Ciro, un montón de figuras históricas. Si soy un judío, tengo memorias del reino davídico salomónico, de la división del reino, de la dinastía del norte, de la dinastía del sur, de los hititas, de los filisteos, un montón de civilizaciones que por la mayoría del tiempo, incluso por la mayoría de la historia de la humanidad, se ha manejado por monarquías. Nosotros no entendemos el concepto de una monarquía. Las pocas monarquías que quedan en Occidente son más simbólicas que reales, y las monarquías de Oriente, que son las poderosas, pues no las entendemos, no estamos familiarizados con esos conceptos de Medio Oriente y reyes y príncipes y riquezas y gobiernos. Por línea sanguínea tenemos una mente democrática. Todo esto, la tribulación, el reino y la persecución, son en Jesús. Es decir, ser parte de la iglesia es estar en Jesús. Y esto de la unión con Cristo es un tema constante en el Nuevo Testamento. La perseverancia y la recompensa, el reino del que somos parte y la tribulación de la que somos copartícipes, es solo en Jesús. Porque finalmente la iglesia es el pueblo de Jesús, el gran rey. Y todos nosotros, si somos parte de esta iglesia, estamos en Jesús, estamos unidos a Jesús. Místicamente, espiritualmente, por fe. Y aunque si nos centramos solo en la realidad de la tribulación, esto se ve difícil e imposible, vemos que hay más, ¿no? Vemos que somos parte de un reino, que somos realmente parte del plan de Dios a lo largo de la historia redentora. Si nos volvemos solo un poquito en el libro de Apocalipsis, vemos que al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, somos parte de la consumación del plan de Dios, de hacer un reino de sacerdotes para el que lo sirva en Cristo, y así obtengan finalmente la recompensa de la conquista y de la victoria que Cristo logró por ellos, al comprarlos con su sangre. Y eso es algo que muchos ven muy a futuro, ¿no? Definitivamente el reino es a futuro, la victoria es a futuro, lo que tenemos en esta vida es solo tribulación, y después vendrá el reino. Y si perseveramos, o veremos el reino cuando llegue, o resucitaremos y veremos el reino cuando llegue, cuando ya haya llegado. O estaremos por allá en las nubes y interpretamos eso ya demasiado literalmente. Y estaremos por allá en una realidad inmaterial, viendo como un reino se establece no para nosotros, sino para Israel. Y eso ya se desvía para mí demasiado del mensaje bíblico, pero hay gente que cree eso. Me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces, ya sea que sea bajo Domiciano o bajo Nerón, Juan estaba en prisión, estaba experimentando esto,
como parte del reino y perseverando en Jesús. Es decir, Juan anima a la iglesia con el mismo testimonio que él da de lo que ha tenido que sufrir por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús en medio de un mundo hostil. Ya llegando, si esto es bajo Nerón, a una persecución injusta por parte de Nerón, simplemente porque él quería renovar a Roma a su imagen y semejanza, y para eso la encendió y no tuvo a quien culpar sino a los cristianos, y empieza una persecución bastante injusta y bastante fuerte contra los cristianos. Es bajo Nerón que mueren Pablo, muere Pedro, yo creo Juan es exiliado a Patmos, pero muchas personas sufrieron de forma increíble por culpa de este hombre tan loco que fue Nerón. Llegamos entonces al contenido. Todo lo que teníamos de los versículos 1 al 8 es el prólogo, es algo que Juan agrega a la visión que él tuvo. Estaba yo en el Espíritu, y cuando hablamos de en el Espíritu, mucha gente piensa que esto es una experiencia rara, ¿no? Como una nueva forma paralela de la existencia, como que Juan es transportado al futuro. No podemos entender realmente cómo es estar en el espíritu, qué experiencia es eso, pero no es que se transportan a un plano diferente de existencia y se desaparecen de este mundo y aparecen en otro lado, que viajan en el tiempo. Nada de eso lo vemos en la Biblia. Este lenguaje es tomado de el libro de Ezequiel, que vamos a ver es bastante importante para entender el simbolismo del libro de Apocalipsis. Voy a tomar solo unos ejemplos porque esto es un tema constante en Ezequiel. Vamos acá. Dice, mientras él me hablaba, el espíritu entró en mí y me puse de pie y oí al que me hablaba. Ezequiel 3:12 dice, entonces el espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. También el 14 dice, el espíritu me levantó y me tomó, y yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Luego tenemos el 24. Entonces el espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo, y me dijo, ve, enciérrate en tu casa. Luego tenemos Ezequiel 11. Entonces el espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor, que mira al oriente, y a la entrada de la puerta había 25 hombres, y entre ellos vi a Hananías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaya, jefes del pueblo. Y vamos a 43 rápidamente. Dice, entonces el espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Esto es simplemente un testimonio profético. Cuando dice que está en el espíritu, Juan quiere que vayamos a Ezequiel y que veamos esta realidad de que el ser llevado, el estar en el espíritu, es un testimonio profético. No es un viaje espiritual ni una experiencia por allá como si no se tomara sustancias alucinógenas y viviera en otra dimensión. Es un testimonio profético, que es algo que va con toda la naturaleza del libro de Apocalipsis. En la introducción dije, el libro de Apocalipsis es una epístola, una profecía y literatura apocalíptica.
Y ya hemos visto que a lo largo del prólogo que hemos visto, vamos constantemente al Antiguo Testamento para entender estas imágenes. Lo que vamos a ver es exactamente lo mismo que los profetas anteriores, especialmente en este caso Ezequiel, experimentaban. Cuando hablamos del día del Señor, creo que la interpretación más natural de esto, de acuerdo con la mayoría de comentaristas, es que esto es un domingo. Algunos dicen que es el domingo de Pascua en específico, es decir, estamos hablando de el domingo de resurrección. Otros dicen que cuando dice acá el día del Señor está hablando de el gran día aterrador del fin del mundo, ¿no? Ese día del Señor del que tanto habla el Antiguo Testamento. Que si estudiamos este concepto a lo largo del Nuevo Testamento vamos a entender que no hay solo un concepto de día, sino que hay diferentes días del Señor. Si vamos a Hechos, entendemos que el día del Señor se cumple en Pentecostés con la llegada del Espíritu, y eso es el cumplimiento de Joel. Eso lo relaciona a Pedro, entonces no puede ser que haya un solo día del Señor, y si somos consistentes hay muchos días del Señor, hay diferentes días de juicio, y sí, hay un día del Señor que es como un juicio final, pero no es la lectura más natural que él estuviera en el día del Señor, porque eso implicaría de nuevo que cuando Juan estaba en el Espíritu, eso quiere decir que se desapareció de la existencia y apareció por allá en el futuro. No creo que eso sea lo más natural, ya sea que fue un domingo que no solo lo entendemos por la Biblia, sino por documentos cristianos paralelos, la epístola de Barnabás, literatura cristiana temprana del segundo siglo, mediados del segundo siglo, dicen que los cristianos se reunían en el día del Señor, es decir, lo que fue el Sabbat, el Shabbat para los judíos, un día solemne, una señal del pacto, un día que los separaba de los demás pueblos y que vemos luego se volvió una carga. Si vamos a los evangelios, una de las razones por las que Jesús era tan odiado es porque hacía un montón de cosas que los fariseos en particular veían como inaceptable, porque ellos tenían una rigidez respecto al día de reposo, respecto al Shabbat, que solo ellos cumplían de una forma rigurosa, pero ellos, siendo como la imagen de santidad ante los ojos del pueblo, pues tenían una influencia no política, no poderosa, pero sí una influencia popular. El Shabbat para los cristianos dejó de ser el sábado y dejó de ser un día de cumplir un montón de restricciones respecto a qué puedo comer, qué no puedo comer, cuánto puedo cargar, cuánto no puedo cargar, si trabajar o no trabajar, sino se volvió un día dedicado a la adoración comunitaria del pueblo de Dios. Lo que es muy interesante, si vemos que probablemente Juan está solo. No tenemos ninguna evidencia a lo largo del texto, ni en tradición de la iglesia, que nos diga que Juan estaba ahí acompañado de un montón de hermanos, y aún así él mantenía esta costumbre de, en el domingo, a orar, incluso si no estaba con la iglesia local, incluso si no estaba con su iglesia local o con hermanos de ninguna forma. Él seguía dedicándose a una oración y a participar de la oración comunitaria y corporativa, incluso separado de la iglesia. Lo que es un testimonio increíble, porque mucha gente hoy en día ve el domingo y el día del Señor como un día más. Solo vamos a la iglesia, eso es lo único diferente. Para Juan era un día dedicado a Dios. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, y esto nos lleva
a Éxodo. En Éxodo 19, que es este momento de que el pueblo de Dios se reúne en el monte Sinaí, después de la redención de los egipcios. Y tenemos esta gran visión de el monte y de la presencia de Dios ahí. Dice, y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Si vamos a 19 y 20 nos dice, el sonido de la trompeta aumentaba más y más, Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Entonces cuando vemos esta voz como de trompeta, simplemente se está relacionando a la voz de Dios mismo. Lo que es muy muy interesante, porque si el Evangelio de Juan es el que más explícitamente nos muestra la deidad de Jesús, en Mateo, Marcos y Lucas vemos la deidad de Jesús como un, entre comillas, misterio, ¿no? ¿Es el Dios? ¿No es el Dios? Todo el tiempo están preguntándole y él siempre o evade la pregunta o calla demonios y les dice no hablen a nadie, no le cuenten a nadie quién soy. Cuando vamos a Juan tenemos a Jesús dando todos esos discursos de el Padre y yo somos uno. Todo lo que el Hijo hace es porque ha visto ser el Padre. Al que llamen ustedes su Padre, si lo conocieran sabrían que yo vengo de él, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Apocalipsis nos va a dar constantemente, igual que el Evangelio de Juan, una imagen de Jesús como Dios. No simplemente un gran profeta, no simplemente un gran hombre, no simplemente un rey poderoso, sino alguien igual a Dios. Ya lo vemos arriba cuando lo vemos como parte de esta deidad de la Trinidad, un Dios uno, no dividido, no separable, pero distinguible. Entendemos que hay tres personas y que todas son parte de este Dios que es uno. Acá tenemos de nuevo una imagen de Jesús relacionado con Dios. Porque cuando voltea a ver que este ya es versículo 12, vamos a ver que va a ver a Jesús. Dice, escribe en un libro lo que ves, y esto de nuevo está relacionado con mensaje profético. Esto es algo común que vemos en todos los profetas desde Moisés. Entonces podemos hacer como un pequeño recorrido por el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 17. Esto es 17:14. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memoria, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo de los cielos. Luego vamos a Isaías 30, versículo 8, dice, ahora ve, escribe en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Vamos a Jeremías 30 también. Esto es 38. Dice, en aquel día declara el Señor de los ejércitos, quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyunturas. No es 32, perdón. Así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Y luego en el 39. Es 39.
No, sí era... no, te estoy pasando de mal, lo siento. Eh, de nuevo, esto es simplemente un testimonio profético. Nos está dando imágenes de que Juan en este sentido está actuando como un profeta del Antiguo Testamento. Y entendiendo profecía como una demanda pactal, vamos a ver lo impactante que es eso a lo largo que avanzamos en el libro bajo ciertos aspectos interpretativos. Y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No hay nada muy relevante en cuanto al orden de las iglesias. No hay nada especial en estas iglesias que las destaque de otras. Vamos a encontrar otras iglesias que son muy importantes a lo largo de la iglesia. Es muy interesante. Todas estas iglesias están en Asia Menor, es decir, Turquía en nuestros días. Eso es lo único que sabemos. Mucha especulación había de por qué estas 7 iglesias, si Juan estaba familiarizado con ellas o si simplemente eran iglesias que cumplían las características que eran necesarias para los capítulos 2 y 3. Lo que sí sabemos es que esta es una orden de Jesús. ¿Sí? No vemos acá que esto sea una iniciativa de parte de Juan. Es Jesús el que le dice escríbele a estas iglesias. Luego él voltea a mirar y ve 7 candelabros. Entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Y cuando pensamos en candelabros en un contexto judío, pensamos en la menorá. Los que saben un poquito de eso son 6 velas a un lado y al otro y una vela en el medio. Esto es algo muy judío, se ve en el mundo judío un montón, y esto simboliza un árbol. En el contexto original, muchos creen que esto simboliza el árbol de la vida, porque cuando vamos al tabernáculo, todo el simbolismo del tabernáculo es simbolismo del jardín del Edén y de la creación. Acá va y ve, ¿no?, un candelabro que está compuesto por 7 velas, por decirlo así, sino 7 candelabros. Es decir, tenemos una imagen del tabernáculo bastante interesante, porque en vez de 7 tenemos 7, es decir, uno a cada lado, 3 a cada lado. Acá son candelabros completos por simplicidad. No voy a dibujarlos así súper complejos, pero digamos que tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, y en el medio, que está acá, 1, también está uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, acá estamos con una imagen de Éxodo, de los comienzos del pueblo de Dios, de la trayectoria de Israel. En medio de estos candelabros hay un hombre, alguien como Hijo de Hombre. Y curiosamente está vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y acá es donde nos devolvemos un poquito y vemos acá: escribe en el libro lo que ves. Mucha gente toma eso como que Juan vio cosas que él no entendía y empezó a sacar todo el lenguaje que tenía en su pequeña cabecita para intentar expresarlo, ¿no? Si está viendo aviones, entonces habla de pájaros. Si está viendo helicópteros, entonces son langostas gigantes. Si está viendo granizo del tamaño de una tractomula, entonces lo describe como grandes rocas blancas, etcétera, etcétera, ¿no? Está viendo cosas que él no comprende porque no las ha visto, porque son en un futuro lejano,
y lo que hace es describirlas. Pero lo que nos dice acá es todo lo contrario. Acá está siendo él como un profeta. No le pide a Jesús, describe lo que estás viendo con lo mejor de tus capacidades. Le está diciendo, escribe en un libro lo que ves. Si Juan dice que vio un dragón es porque vio un dragón, no porque vio a un Mechagodzilla de 7 cabezas que lo más cercano en su cabecita era un dragón, o vio personas que se tiraban de montes o que se intentaban tirar de montes y no se movían, entonces eso es una bomba nuclear que terminó todas las montañas o algo así. Y lo que hizo fue intentar describir lo mejor que podía. Lo que vemos acá es simplemente Juan escribiendo, no describiendo, pero escribiendo lo que ve. Y vemos que todo esto es simbólico. Si estamos hablando de que Jesús está en medio de los candelabros, eso es algo increíble. Porque Él es como el centro, Él es esta gran luz que alumbra los candelabros. Él es la luz central y vamos a ver una descripción de eso muy de la mano de lo que vimos anteriormente en Zacarías y los 7 espíritus. Y volveré a esto, pero antes vamos a ver por qué todo esto está relacionado con la menora y con el tabernáculo. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta imagen la encontramos en el Antiguo Testamento en los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote. Si vamos, por ejemplo, Éxodo 25, dice, bueno, si vamos a todo el... Esto es todo lo que Moisés le pide al pueblo de Dios para lo que van a todo lo que van a realizar, que son tabernáculos, las piedras de las túnicas de los sacerdotes, todos los artefactos del tabernáculo. Y en versículo 7 dice, piedras de onyx y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, que es esta cosa de oro que tenía el sacerdote con unas piedras en el medio, cada uno con los nombres de las tribus de Israel, etc. Si vamos a Éxodo 28, versículo 4 dice, estas son las vestiduras que harán un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Luego vamos al versículo 8 del capítulo 29. Dice, también harás que sus hijos se acerquen y pondrán túnicas sobre ellos. Los ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Si vamos a Levítico 16. Dice, se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo y ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Y esto es el sumo sacerdote vistiéndose, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que Jesús está vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, acá nos está diciendo no solo que él es un rey, que ya ha mencionado bastante veces Juan hasta ahora, sino que él también es un sacerdote.
y no cualquier sacerdote, un sumo sacerdote, cosa que vemos también muy constantemente en el libro de Hebreos. Pero él no es solo el rey supremo, si lo queremos poner así, o el sumo rey, él también es el sumo sacerdote. Su rol no es solo de rey y gobernante, sino también de sumo sacerdote, es decir, él es un gobernante y al mismo tiempo él es un siervo de Dios. ¿Sí? Él es el intercesor por su pueblo. Y esto, pues obviamente, nos remonta a Adán. Adán fue un rey sacerdote. Y su función tanto como rey y como sacerdote falló. Y es por eso que cuando llegamos al rey sacerdote supremo, que es Jesús, vemos un nuevo Adán, vemos esta nueva figura que va a hacer lo que Adán no hizo y cuyo reino no tendrá fin. El reino de Adán tiene fin y tuvo fin. Y lo que Adán no pudo conquistar, Jesús sí conquistó. Vamos a verlo. Él va a conquistar a la muerte. Él va a conquistar el pecado. Todo lo que los seres humanos, desde Adán hasta nosotros, hemos luchado con, Jesús conquistó. Luego volvemos entonces a esta imagen de los 7 candelabros. Si él es un sacerdote, el sumo sacerdote, estamos como en esta imagen del tabernáculo. Y vamos a ver que eso también está relacionado mucho con Daniel, especialmente cuando empecemos a ver la descripción física de Jesús. Vemos algo que nos recuerda un poco el libro de Daniel. Si vamos, por ejemplo, a Daniel 3, el famoso horno de fuego. Esto es Daniel 3. Daniel 3.5 dice. 3.25, perdón, 3.25. Miren, respondió el rey, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto de los 4 semejante al del Hijo de los Dioses. Luego vamos a esta imagen de este cuarto hombre que está en medio de ellos, y ellos están en medio de este aparente juicio de Nabucodonosor. Y esto nos recuerda, asociado con el título que Juan le da, o la descripción que Juan le da principalmente, que ya vimos anteriormente, y es uno semejante al Hijo del Hombre. Si vamos al Hijo del Hombre, tenemos que ir a Daniel 7, especialmente el versículo 13, pero todo el capítulo es importante. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Mismo título que Jesús se da. Y cuando vamos a Zacarías 4, que ya vemos un poco para hablar del Espíritu Santo en el capítulo anterior, en los versículos anteriores, vemos una imagen similar. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me preguntó: ¿qué ves? Y respondí: veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y esta es una imagen de nuevo de la menora, de este árbol que tiene 7 lámparas. Y las lámparas son una representación de un árbol. Acá hay otros árboles al lado de este candelabro, que le da como un contexto para que lo entendamos como árbol. Y continué y dije al ángel que hablaba conmigo:
¿Qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío, le respondí. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre las aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino mi palabra del Señor, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Pues quien ha despreciado el día de las pequeñeces, estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren sobre toda ella. Es decir, acá está relacionando a Zorobabel. Zorobabel fue un líder del pueblo judío en el exilio. Acá está relacionando a Israel con el candelabro, a los 7 espíritus que ya vemos Juan relaciona con el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Acá, basado en Zacarías y en imágenes del tabernáculo y relacionándolo con el Hijo del Hombre, que está en medio de su pueblo, con el Hijo del Hombre que ya conquistó en Daniel 7. Al mismo tiempo lo está poniendo como esta gran luz que brilla entre no solo un candelabro, sino 7 que representan la plenitud. De nuevo, esto hace referencia a las 7 iglesias, es decir, a la iglesia universal. Él es como él es el rey supremo y el sumo sacerdote de su pueblo, él es la luz suprema de su pueblo. Él es como Zorobabel fue este líder, pero esta vez no tenemos a un líder humano, sino una gran representación de lo que es el hombre supremo, rey y sacerdote, en contraste a Adán, en contraste con todos los líderes políticos y humanos en la historia. Todo este simbolismo es para que veamos la gloria de Jesús. Y por eso cuando vamos al capítulo 1, versículo 1, nos dice esta es una revelación de Jesús. Él no solo es el Hijo del Hombre, él no solo es un rey político, no solo es una figura religiosa, no solo es un maestro, él es uno igual a Dios, él es igual con Dios, él es la segunda persona de la Trinidad. No solo es eso, sino que su obra ha logrado la victoria final de Yahweh, la victoria de Cristo, la consumación del plan redentor de Dios y lo que él hace por su pueblo y lo que logró de hacerlos un reino de sacerdotes que son como una luz en medio del reino de las tinieblas. Él es la luz suprema. Podríamos decir que somos, o que la iglesia es como las lámparas de la que Jesús es la luz, ¿no? Esto nos recuerda, o al menos a mí me recuerda a Juan el Bautista, ¿no? Él decía, yo no soy la luz, yo soy como una lámpara. La luz no viene de mí, la luz no proviene de mí. Y Juan nos dice, Jesús es la luz, Él es la luz del mundo. De Él es que nosotros recibimos esta realidad, ¿no? Él es la imagen central. Él es el Rey Supremo, nosotros somos su reino de sacerdotes, pero Él es el Supremo sobre todos. Y creo que hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, Daniel, gracias. Perfecto. Entonces, cuando empezamos el libro, y no solo acá, porque mucha gente tiende a ver el capítulo 1 como una revelación de Jesús. Y vemos a Jesús y vemos un montón de cosas increíbles de Jesús. Capítulo 2 y 3 hablamos un poco de la iglesia, y no de la iglesia en general, sino de unas iglesias en particular. Y capítulos 4 al 22, ahora solo hablamos del fin del mundo. Sí vemos a Jesús aquí y allá a veces, pero a la larga es muy poquito. Este libro empieza con una imagen increíble de Jesús, termina con una imagen increíble de Jesús, y a lo largo de todo el libro vamos a ver a Jesús. Y aunque
nos toca ir mucho al Antiguo Testamento y eso nos retrasa un poquito en ir más rápido. Lo importante es ver con Juan esta gran revelación de Jesús. Ya lo vemos como Rey Supremo, como Sumo Sacerdote, como esta gran luz que ilumina las 7 lámparas, los 7 candelabros, el cumplimiento de el verdadero tabernáculo, el verdadero Sumo Sacerdote, el Rey prometido, el Hijo del Hombre, tantas cosas, el Alfa y el Omega, parte de la Trinidad. Y esto es solo el comienzo, este es solo el comienzo de la revelación del Mesías victorioso. Y lo que ha logrado y lo que logra y logrará por la conquista que él ha logrado al morir en la cruz y resucitar en gloria. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. De nada, que estén bien. Bye. Chao, chao.